Bienvenidos a una nueva clase de aspectos del análisis lingüístico en procesos EALE, esto es, en procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Les saluda el profesor Anderson Medina Roa y en el marco de las nociones de texto, contexto y discurso, en esta ocasión vamos a hablar sobre los géneros discursivos. Y esto lo vamos a hacer desde el texto de Maite Taboada, Los géneros, una perspectiva sistémico-funcional, el cual es un capítulo de un libro editado por Shiro, Shado y Granato, que se llama Los géneros discursivos desde múltiples perspectivas, teorías y análisis. Lo primero que llama la atención del texto de Taboada es la afirmación de que la sistémico-funcional, la lingüística sistémico-funcional, plantea que la actividad humana y el lenguaje se vinculan en dos interfaces. La primera corresponde a la relación entre el contexto situacional y el texto y se formaliza a través del concepto de registro, por medio del cual se explica cómo las situaciones concretas dan lugar a la utilización de formas lingüísticas determinadas. De esta manera, el registro afecta al contenido, al modo de comunicación, ya sea hablada o escrita, y afecta también a la relación entre emisor y receptor. La segunda interfaz consiste en la interrelación que existe entre el contexto cultural y el texto y se explica por medio del concepto de géneros del discurso o géneros discursivos. En el marco, en el marco de la lingüística sistémico-funcional, el género se define como una actividad en etapas orientada a un objetivo con un fin en la que los hablantes participan todos como miembros de una misma cultura. Y esto es una cita de Taboada. Ahora bien, vemos que conviene prestar mayor atención a la noción de contexto y para ello traemos aquí a través de Taboada a Malinowski, quien en 1923 acuña la noción de contexto de situación, con lo que refería al ambiente inmediato de la realización de los textos necesario para poder entender los mensajes en un intercambio comunicativo. Además del contexto de situación, quizá por coherencia teórica, Malinowski vio la necesidad de incluir información de tipo cultural e histórico para apuntar a una mejor comprensión de los mensajes y sentidos comunicados, y para ello utilizó la noción de contexto de cultura. De esta forma, la acuñación de estos términos, al menos en los estudios modernos de lengua y cultura, la acuñación por parte de Malinowski, quiero decir, dio cuenta de aspectos preexistentes y dinámicos en torno al conocimiento previo y socialmente establecido necesario para comprender la participación y comprender y participar, perdón, de intercambios comunicativos determinados. Como sabemos, la lingüística sistémico-funcional establece la relación texto-contexto a través de una teoría del registro. Eggins, en su texto de 2005, explica que dicha relación es el resultado de la organización semántica de la lengua, es decir, que las lenguas, como ya se ha dicho, están diseñadas para expresar tres tipos de significados que permiten el intercambio de información respecto a la experiencia. Significados ideativos respecto a la creación y establecimiento y funcionamiento de relaciones. Estos son significados interpersonales, así como para la organización de la información, y estos son significados textuales. La teoría del registro considera tres elementos, como sabemos: campo, tenor y modo, y cada uno de ellos está conectado con las tres líneas de significados ya mencionadas. Campo refiere a la naturaleza de la acción social que sucede al momento de comunicar, aquella referencia de mundo que se está construyendo. Tenor se refiere a la naturaleza de los participantes, quién participa en el intercambio comunicativo, y modo se refiere a la importancia de la organización simbólica del texto, su función en el contexto, así como aquello que se busca lograr a través del texto. Para presentar una noción de género discursivo en el marco de la sistémico-funcional, Taboada se apoya en Hassan para apuntar al hecho de que cada género se asocia con una fórmula estructural, lo que da pie a una serie de estructuras posibles diferentes. Un texto completo es
la realización de una estructura a partir de tal fórmula. De hecho, Hassan propone que el texto constituye una entidad por sí mismo y su rasgo característico es la textualidad. La textualidad que integra las características que lo convierten en un texto como tal. Los rasgos de la textualidad están conformados por la textura y la estructura. La textura apunta a los dispositivos lexicogramaticales que aseguran la unidad del texto como un todo, su cohesión que se logra o que se basa en recursos como la referencia, la sustitución, la elipsis, la conjunción, la organización léxica. Por su parte, la estructura la define Hassan como aquello que permite distinguir entre textos completos e incompletos por un lado y entre las diferentes formas genéricas por el otro. Formas genéricas y estructura se configuran y combinan sus partes de maneras medianamente estables, lo suficiente por lo menos como para que pueda darse la comunicación de manera exitosa. Los géneros discursivos vienen entonces a determinar la estructura de los textos y es a través de esta estructura que los hablantes perciben o reconocen que un texto pertenece a un género en particular y no a otro, lo que permite el flujo comunicativo. Es decir, tal como lo apunta la autora, Taboada, debe haber un consenso respecto a la estructura del género, la que guarda estrecha relación con la función que dicho texto cumple en una situación concreta, es decir, con el contexto de cultura que está constituido por el conjunto de características, tradiciones y prácticas discursivas que subyacen las actividades lingüísticas y que subyacen también a las relaciones entre los hablantes. Es decir, que al hablar de géneros discursivos estamos sumando un elemento más para la comprensión de los textos con los que nos comunicamos. Los que se dan, como ya sabemos, en contextos, tanto situacional como cultural, ahora podemos decirlo de esa manera. En el marco de la lingüística sistémico-funcional es posible conectar las estructuras textuales, las estructuras lingüísticas, con las estructuras contextuales. Es en esta perspectiva, desde esta perspectiva, que comprendemos la relación de género, registro y lenguaje que propone Taboada, en la que tenemos las metafunciones ideacional, interpersonal y textual, las que se constituyen en una triple vía de ida y vuelta, y una triple vía de ida y vuelta desde y hacia el sistema lingüístico, en la que podemos reconocer ya a estas alturas diferentes paradas o estaciones, por así decirlo, tales como la triple línea de significado, los subsistemas de transitividad, modalidad y tema, así como los elementos del registro, campo, tenor y modo, los que dan cuenta del contexto situacional de comunicación y también podemos ahora sumar el género discursivo, el que da cuenta del contexto cultural o contexto global de la comunicación. Con este nuevo elemento que sumamos, vamos dándole forma a un aparato teórico que resalta algunos aspectos del análisis lingüístico contemporáneo que son de utilidad para los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Y este puede ser un punto de partida útil para el inicio de discusión para la sesión síncrona de clase. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos en clase.